Hola, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Cañaveral, tu iglesia. Qué gozo y qué alegría es poder en esta mañana estar nuevamente reunidos a través de este medio y poder disfrutar de la presencia de Dios. Hoy les invito a que nos sumerjamos en la presencia de Dios a través de este tiempo donde podemos alabar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también recibir su palabra, su guía, su dirección en estos tiempos tan cambiantes. Sumerjámonos hoy en la presencia del Señor y oremos para que el Espíritu Santo de Dios obre en la vida de todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Padre amado, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has dado y la oportunidad que nos das en esta mañana de sumergirnos en tu presencia, de sumergirnos en la alabanza, de sumergirnos en la palabra. Clamamos a ti, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea en medio de todos y cada uno de nosotros, de nuestros hogares y en cada uno de los lugares donde nos encontramos en este instante. Te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que tenemos de reunirnos y congregarnos a través de este medio. Y pedimos tu bendición y oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Él está vivo porque Él ha resucitado de los muertos y hoy podemos alabarle con gozo en nuestros corazones. Vamos a alabar su nombre. Roto estaba mi corazón, pero su mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, aleluya, Él es fiel, Él está vivo. Vamos con gozo en nuestro corazón. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Dile. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, lábale. En Él somos libres. Él es poderoso para librarnos. Él ha resucitado y vive en nuestros corazones. En ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad.
adoramos, Señor. Dile al Señor que todo lo que soy te adore. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Dile que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy te adore. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship His holy name. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré,
adoramos, Jesús. Eres grande, eres bueno. Eres santo, eres digno, eres fiel. Tú eres misericordioso y nuestro corazón, Señor, se rinde delante de tu presencia. 10,000 razones para alabarte, 10,000 razones para adorarte, 10,000 razones para darte gloria, Jesús. Nuestro corazón se inclina delante de tu grandeza. Oh Señor, mi corazón se inclina ante tu majestad. Eres grande, eres digno, dile, eres fiel, poderoso Dios. Mientras tenga vida, te alabaré, dile, mientras tenga vida, te alabaré. Mientras tenga vida, dile, te adoraré, te adoraré. Mientras tenga vida yo, gloria te daré. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Te honramos, Señor, celebramos tu nombre en este día. Te damos gloria, te damos honra, te damos toda adoración. A tu nombre por siempre la gloria. Amén. Sigamos alabando su nombre, sigamos bendiciéndole. Abramos nuestro corazón para recibir su palabra. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue.
persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, te damos por este día, porque te hemos podido alabar y bendecir como iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Necesitamos no solo aceptar el cambio, sino ser forjadores del cambio. Y el mejor ejemplo de forjadores de cambio lo encontramos en el Señor Jesucristo. Y es necesario que nosotros sigamos los pasos de Jesús siendo forjadores del cambio. ¿Y cómo nosotros podemos ver o cómo nosotros podemos observar que Jesús fue un forjador de cambio? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues hay varias cosas que necesitamos tener en cuenta en cuanto a Jesús. Y el primero es que necesitamos reconocer al verdadero Jesús. Necesitamos reconocer al verdadero Jesús. Y quiero explicar esto del por qué necesitamos reconocer al verdadero Jesús. Y cuando hago referencia al verdadero Jesús, estoy hablando al que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, al que no cambia, al que es el mismo. Y algo de lo que quiero hacer referencia, de por qué hablo de que Él es un forjador de cambio, quiero recordar en un momento cuando Él entró a Jerusalén. Cuando Él entró a Jerusalén, que fue su entrada triunfal, podemos recordar que en ese momento, dice en la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 10, que toda la ciudad estaba agitada. Y la gente se hacía una pregunta, y es la pregunta de todos los tiempos: ¿y quién es este? ¿Y a quién se referían cuando preguntaban ¿y quién es este? Pues a Jesús, pero al verdadero Jesús, al Jesús que podemos decir hoy que es el forjador de cambio, porque Él trajo cambio para nuestras vidas y cambio en este mundo.
Sin embargo, Jesús es mucho más de lo que nosotros mismos entendemos y aceptamos. Ese Jesús está aún fuera de nuestro entendimiento y más allá de nuestra zona de comodidad. Nosotros a veces tenemos un cierto criterio de Jesús, pero Jesús es mucho más de lo que nosotros pensamos y entendemos. Sin embargo, del Jesús que se habla en este tiempo, no es el mismo Jesús, del verdadero Jesús, del Jesús que es forjador de cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el cristianismo en este tiempo está mostrando es a un Jesús tranquilo, a un Jesús que podríamos decir que es como un evangélico calmado o introspectivo, que quiere que la gente se salve, pero no sabe por qué ni para qué se salve. De ese Jesús es que se habla ahora. Se habla más de un Jesús que trae prosperidad que de un Jesús que trae vida, que trae transformación, que trae cambio. El Jesús que se ha inventado en este tiempo o de que se habla en este tiempo es un Jesús que habla de un vacío y que hace que la gente tenga que tomar pastillas para ir a dormir, pero también pastillas para ir a despertarse. No es un Jesús que pone la mano sobre los enfermos, ni es un Jesús que saca demonios. Este Jesús del que se habla, que no es el verdadero Jesús, es un Jesús que entrega un boleto de la salida del infierno y luego supuestamente da una vida nueva, pero es una vida nueva que de alguna manera la gente ha entendido que es adquirida ese boleto, que es ganada esa salvación. Ese no es el verdadero Jesús al que hago referencia, que es un forjador de cambio. Y se habla aún muy mal de una nueva vida. Y digo que se habla muy mal porque hay gente que conoce de Jesús, de este Jesús que estoy hablando, tal vez acepta este Jesús, pero es una gente que sigue sintiéndose deprimida, inestable, miserable, derrotada para afrontar situaciones y conflictos personales. Encontramos personas que tratan vanamente de vivir una vida supuestamente llena en Cristo, sin poder sobrenatural. Y ese no es el Jesús al que yo me refiero. No es el Jesús del que hablan en este momento, sino al verdadero Jesús, el mismo que es de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sin embargo, hoy yo pregunto, y te pregunto, y más bien, pregúntate a ti mismo, ¿en dónde está el poder de Dios en tu vida? ¿En dónde está el poder de Dios en tu vida? ¿Cómo se muestra ese poder de Dios en tu vida? ¿O acaso tú te identificas con aquellos de los que estoy hablando que han aceptado a Jesús, pero su vida sigue siendo una vida donde tienes que tomar pastillas para dormir y pastillas para levantarte? ¿O que tu vida vive en una continua depresión, una vida inestable, una vida derrotada, una vida que no sabe afrontar situaciones y circunstancias? Y especialmente en este tiempo, hemos hablado que es un tiempo de cambio. ¿Y cómo estás afrontando esos cambios? ¿Te estás resistiendo? ¿Te estás rehusando al cambio? ¿O estás buscando y viendo las oportunidades de Dios en y a través de esos cambios? Y estamos diciendo que el Señor nos está llamando y que es un tiempo oportuno para que aceptemos el cambio, pero aún más que aceptar el cambio, estamos llamados a ser forjadores del cambio. El verdadero Jesús al que yo hago referencia en esta mañana, y no es aquel que hace referencia al mundo, es aquel que entendió y vio el mover de los tiempos en su momento cuando estuvo aquí en la tierra. Y recordamos para esto lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4, versículos 34 al 36, y voy a leer cómo está en la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos. Dice: ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, dijo Jesús, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. Vuelvo a repetir el texto. Ustedes dicen. ¿Quiénes dicen? Los discípulos, la gente. ¿Qué dicen? Hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pero Jesús dice, pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. Y es que Jesús veía más allá de las circunstancias.
Realmente cuando Jesús le estaba hablando esto a sus discípulos, él veía cómo las circunstancias que estaban pasando en ese momento traían cambios. Y con esta palabra lo que él quería hacer era animar a sus discípulos para que no se conformaran con lo que estaba pasando, sino que había algo mejor y que era necesario ver más allá de los tiempos y ver más allá de las circunstancias y observar que venían cambios. El Señor siempre desea que tú y yo, a través de los cambios, observemos, que nosotros veamos más allá de las situaciones y circunstancias y veamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Y cuando nosotros podemos ver más allá, empezamos en el proceso de ser también forjadores de cambio, de ver más allá de las situaciones y circunstancias. El verdadero Jesús al que hago referencia, que hace cambios, también es el Jesús que estaba y fue y es lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículos 18, del versículo 16 en adelante, que cuando Jesús regresó del desierto, es decir, cuando fue tentado en el desierto y regresó, dice que regresó lleno del Espíritu Santo de Dios. Y estuvo allí en la sinagoga reunido. Y cuando estuvo allí en la sinagoga, le entregaron un texto para leer. Y cuando él leyó el texto, dice que él leyó en Lucas 4, versículos 18 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y si le preguntáramos a los primeros discípulos, ¿quién es ese Jesús? ¿Saben qué dirían ellos? Ellos dirían: aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Dirían: aquel que vino a deshacer las obras del diablo. Y que luego ellos escribieron y describieron acerca de Jesús, de ese Jesús verdadero, de ese Jesús que veía más allá de las circunstancias, que conocía los tiempos, aquel Jesús que estaba lleno del poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Ellos dijeron, y dice la palabra de Dios: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Jesús era un forjador de cambio. Fue un forjador de cambio. Es un forjador de cambio y sigue y seguirá siendo un forjador de cambios. Y si nosotros regresamos a ese tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo en esa zona de Galilea y estuvo allí en Jerusalén, nosotros podemos también pensar qué estuvo haciendo, cómo es eso de que anduvo haciendo el bien. Y nosotros podemos pensar y ver que él fue forjador de cambios, porque podríamos ver su gran poder sobrenatural. ¿Cuándo? ¿Recuerdan cuando estuvo allí en la boda de Caná? Podríamos ver cuando convirtió el vino. Pero también podríamos verlo allí en el mar de Galilea cuando calmó la tempestad. Pero también podríamos verlo cuando caminó sobre las aguas. También podríamos verlo cómo hacía obras milagrosas, como la pesca milagrosa. También podríamos verlo cuando le ordenó a la higuera que se secara, y la higuera efectivamente se secó. O podríamos verlo también cuando mandó a Pedro a que le sacara una moneda de la boca del pez para pagar los impuestos. También podríamos verlo allí. Pero también podríamos verlo cuando alimentó a 5,000 milagrosamente y luego nuevamente a otros 4,000. O iríamos con él por donde habían enfermos, y ¿qué veríamos? Pues veríamos a ese Jesús de poder, ese Jesús verdadero que sanó a la suegra de Pedro. O veríamos a ese Jesús que curó lo incurable. O veríamos a ese Jesús que abre los ojos de los ciegos. O veríamos cómo hizo andar al paralítico. O podríamos pasar por el cementerio, y mientras pasamos por el cementerio podríamos ver a ese Jesús de poder, ese Jesús que transforma, ese Jesús que es forjador de cambios, hacer que se levantara la hija de Jairo, o que se levantara el hijo de la viuda, o cuando le ordenó a Lázaro que saliera de la tumba.
Pero también podríamos ver a ese Jesús que ejerce poder sobre el plano espiritual. Lo podemos ver cuando liberó al endemoniado de una legión de demonios. O podríamos también verlo cuando sacó de aquel muchacho a un espíritu inmundo. Pero sobre todo, ¿saben qué? Podríamos escucharlo cuando le dijo a sus discípulos, y que también hoy nos lo dice a nosotros: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y es que Jesús nos está llamando no solamente para que aceptemos el cambio, sino para que seamos forjadores del cambio. El Jesús que nosotros predicamos y el Jesús en el que creemos es el Jesús de poder. Es el Jesús que trae transformación y trae cambio. Es el Jesús que murió en la cruz del Calvario para sellar su obra. Despojó a los principados y a las potestades públicamente y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Jesús al que me refiero. Ese es el Jesús forjador de cambios. Ese es el Jesús que nos está invitando y nos está diciendo que así como el Padre lo envió a Él, así Él nos envía a cada uno. Es el Jesús forjador de cambio que trajo salvación y libertad, porque vino a rescatarnos para liberarnos del poder del enemigo. Él mismo, Jesús, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ahora podemos disfrutar de una identidad, ahora podemos disfrutar de una aceptación, ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a dar a conocer las obras maravillosas de aquel que nos rescató de las tinieblas y ahora nos tiene viviendo en su luz admirable. Jesús, como forjador de cambios, ahora nos está enviando a que nosotros seamos forjadores de cambios. No solo aceptar el cambio, sino a ser forjadores de cambio. Y para esto necesitamos, como Jesús, poder tener una visión más allá de las situaciones y circunstancias. Todo lo que ha estado pasando en este tiempo con la pandemia y con todas las situaciones y circunstancias, lo que nos tienen que llevar a ver es que necesitamos un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y tenemos la capacidad de hacerlo porque contamos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, necesitamos ser llenos. Una cosa es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y otra cosa es ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero necesitamos anhelar y pedirle a Dios que nos llene, pedirle al Padre que nos llene de la presencia de su Santo Espíritu, para que el poder sea manifiesto en nuestras vidas. Y de tal manera que nosotros ahora seamos parte de ese batallón, de ese ejército, de esos embajadores, de esos ciudadanos del reino de los cielos, forjadores de cambio, que impactamos, que llevamos las buenas nuevas del Evangelio. Porque no solamente es aceptar el cambio, sino que es necesario también ser forjadores de cambio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y poder, a través de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ser esas personas que tanto necesita este mundo, que marcan la diferencia. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos actuar, pero actuar en el poder de Dios, en la llenura y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque como dice la palabra de Dios, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, sino con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nosotros como iglesia hemos estado proclamando este año que el favor del Señor nuestro Dios está sobre nosotros y que el Señor bendecirá la obra de nuestras manos. Entonces, por lo tanto, es hora de que empecemos a ser forjadores de cambio. No solamente que aceptemos el cambio, sino ser forjadores de cambio. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán
a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes a las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso le dijo a sus discípulos antes de partir para el reino de los cielos, antes de ascender a los cielos. Pero hoy nos lo está diciendo a nosotros. Que así como Él fue enviado, ahora Él nos envía a nosotros. Y nos envía para que nosotros hagamos discípulos. Para que demos esas buenas noticias de que el Señor quiere transformación y cambio en nuestras vidas. Que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Que Él tiene planes de bien y no de mal, sino planes de bien para darnos un mejor futuro, una mejor esperanza. Y cuando nosotros creemos y aceptamos esto, empezamos a ser forjadores de cambio. Y podremos, como el mismo Señor Jesucristo dijo, decir nosotros como Él dijo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros, hoy podemos nosotros orar por aquellos que están enfermos y se sanarán. Podemos proclamar las buenas nuevas a aquellos que están pasando por dificultad. Podremos liberar a aquellos que están oprimidos. Podremos dar una palabra de aliento. Y es un tiempo donde el Señor nos está llamando a que no solamente veamos lo que está pasando, que nos conformemos con lo que está pasando, sino que aceptemos el cambio y seamos forjadores de cambio. El texto bíblico, luego de que Jesús les habló allí a sus discípulos y les dijo que vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, en el versículo 20 dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Los discípulos fueron, es decir, fueron obedientes. Y si tú y yo somos obedientes de ir a compartir con las personas, vamos a ver el poder de Dios manifiesto en nosotros y a través de nosotros. Podremos decir, sí, el poder de Dios está en mí. Lo he visto en mi vida porque me ha transformado y me ha cambiado. Pero sobre todo porque el Señor está actuando y ha actuado a través de mi vida. Y he visto cómo personas se sanan. Y he visto cómo personas oprimidas son liberadas. Y puedo decir y dar testimonio cómo el Señor obra a través de mi vida. Somos forjadores de cambio cuando nosotros seguimos y servimos a Jesús. Cuando vamos y hacemos lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hoy la gente está buscando identidad. Están buscando ser aceptados y ser perdonados. Y ahora nosotros, que ya hemos sido reconciliados con Dios, podemos y tenemos ese ministerio de reconciliación para ir a compartir con otros. Y es muy sencillo. Es simplemente compartirles de lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Y qué tuviste tú que hacer para llegar al cambio? ¿Cómo tu vida cambió? Simplemente creyendo y creyéndole a Jesús, aceptándolo como su único y suficiente Salvador. Y si hoy tú que estás aquí en este momento compartiendo con nosotros y estás escuchando esta palabra y tú crees que necesitas un cambio, que necesitas que algo pase en tu vida, este momento puede ser un momento oportuno. Yo hoy te puedo llevar a que conozcas a ese Jesús que transformó y cambió mi vida, y por lo cual hoy yo puedo proclamar y ser un forjador de cambio. Y lo único que tienes que hacer es muy sencillo, es creerle a Jesús, creerle que Él hoy puede tomar control de tu vida y puede ayudarte en toda situación y toda circunstancia. Alguien conmigo compartió lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana, y es simplemente que de todo corazón tú decidas entregarle tu vida al Señor Jesús para que haya transformación y cambio en ti, en tu vida y a través de ti, en tu entorno, en tu familia, en tu hogar. La palabra de Dios encontramos que cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice que si nosotros aceptamos a Jesús, puede haber cambio en nosotros, pero también en nuestras familias. Que si nosotros aceptamos a Jesús, habrá cambio en nosotros. Serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Ahora,
Será salva nuestra casa, ¿por qué? Por el testimonio y el cambio de nuestras vidas. Y como le decía, es muy sencillo. Y si tú quieres, puedes repetir conmigo una oración. Eso fue todo lo que hice para entregar mi vida y que el Señor trajera transformación y cambio a mi vida. Y simplemente es hacer una oración. Y yo te invito en este momento para que hagas esa oración conmigo. Tú puedes ahí cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza como un acto de reverencia y repetir conmigo esta oración y decirle: Padre amado, en esta hora te necesito. Necesito que haya un cambio, una transformación en mi vida. Por eso te pido que perdones mis pecados y tomo la decisión de creer en Jesús, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Creo que Jesús, cuando murió en la cruz, pagó por esos pecados. Y hoy te digo, Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Toma el control de todas mis situaciones, de todas mis circunstancias, pero sobre todo, el control de mi vida. Te acepto como mi único Señor y suficiente Salvador. Y te pido que hagas morada en mi corazón, que envíes a tu Espíritu Santo para que habite en mí y que me llenes de poder, del poder del Espíritu Santo en mi vida. Te doy gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo, que por fe, creo, ahora está en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta sencilla oración, por fe, creo que Jesús ya ha tomado el control de tu vida. Transformación y cambio. Porque la palabra de Dios dice que aquel que inició la buena obra, la perfeccionará. Y traerá perfección a tu vida. Y habrán cambios. Y llegarás a ser también un forjador de cambios, porque Dios quiere que nosotros seamos forjadores de cambio. Que le aceptemos a Él, pero también aceptemos el ser enviados a ayudarles a otros que están necesitando de transformación y cambio. Todo cambio trae resistencia, pero nosotros estamos llamados no solo a aceptar el cambio, sino a ser forjadores de cambio. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ser sabios con respecto a los tiempos, pero también estamos llamados a seguir a Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Y tú y yo hoy podemos hacer lo que hizo Jesús. Hoy podemos orar por las personas para que el Señor las sane y ellas serán sanadas. Podemos consolar a aquellos que están pasando por pérdidas, porque hay personas en este momento que están pasando por pérdidas. Se sienten solas, se sienten desanimadas, sin identidad, sin valor, pero nosotros podemos llevarlos a que conozcan de Jesús, quien nos daba la valía, quien nos da el poder, quien nos permite cambiar y transformar nuestras vidas y encontrar un propósito especial para nuestras vidas, aún en medio de situaciones y circunstancias. Y nosotros podemos ser esos forjadores de cambio. El Señor Jesucristo dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8 dice: vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y nosotros hemos recibido el don de Dios, el don de la fe, y creemos en Jesús.
y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y somos llenos del Espíritu de Dios y podemos ser esos forjadores de cambio que el Señor espera que seamos en este tiempo. Nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra nación está necesitada de cambio y el cambio empieza por ti, por mí, por cada uno de nosotros. No esperemos que otros cambien, esperemos que el Señor haga su obra en nosotros y seamos forjadores de cambio. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos llene en esta mañana de su Santo Espíritu, pero no solamente que nos llene, sino que nos dé la fuerza, el valor, el poder para poder actuar en su nombre. También que nosotros seamos conscientes de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que pueda obrar Él a través de nosotros y veamos cómo su obrar trae transformación y cambio, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otros. Te voy a invitar para que ahí en este momento tus ojos y te dispongas y vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle: Señor Padre amado, en esta hora queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de reconocer al verdadero Jesús, ese Jesús que es forjador de cambio y que nos llama a que nosotros no solamente aceptemos el cambio, sino también seamos forjadores del cambio. Oramos, Padre amado, en esta hora, que tú, Señor Dios, nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dices que si nosotros anhelamos y deseamos al Espíritu Santo de Dios, tú, Señor, nos llenarás con tu Espíritu. Hoy oramos, Señor, que todos y cada uno de nosotros que estamos, Señor Dios, en este tiempo, Señor, y estamos conectados por este medio, seamos llenos con la presencia y el poder de tu Espíritu Santo de Dios. Fortalécenos en nuestro ser interior y ayúdanos para ser entendidos en los tiempos y aprovechar al máximo cada momento oportuno para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para ser, Señor Dios, esos embajadores que tú quieres que nosotros seamos en esta tierra, Señor. Y gracias, Señor, porque contamos, Señor Dios, con tu favor, con tu amor, con tu misericordia. Gracias, bendito Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el deseo es que esta semana puedan ser esos forjadores de cambio, que tú puedas orar por aquellos que están enfermos o aquellos que están necesitados, porque el Señor va a actuar a través de ti. El Señor te va a respaldar así como respaldó a los discípulos, porque hoy por fe eres lleno del Espíritu Santo de Dios y el poder del Señor está en ti y se manifestará en ti. Y oro para que el Señor les bendiga. Y en esta hora, con la autoridad del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios, yo les bendigo en el amor del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor les bendiga.